¿Qué tal, Rebeca? Buen día, un placer. ¿Cómo está, doctor Riorda? Un gusto saludarlo. Estamos en la primera parte del programa y me gustaba tu visión respecto técnicamente, ¿no? ¿Cómo te parece que debiera haberse presentado y cómo se presentó el presidente en una circunstancia difícil como esta, en la que de algún modo lo que me parece, lo que esperaba la ciudadanía es una especie de mapa o de coordenadas para decir vamos a ir por acá? ¿Eso estuvo cumplido o no con el tipo de comunicación que eligió Macri? Bueno, esta idea de mapa o de brújula, la guía que vos señalás, Rebeca, es lo que de alguna manera se desprende del objetivo principal que tiene la comunicación de crisis, que es la aportación de certidumbre, que es una crisis, variables no controladas, un proceso de estrés social, además de personal obviamente, ¿sí? Y lo que se busca generalmente son certezas. Y las certezas no equivalen a buenas noticias. La tentación de la política muchas veces es confundir certeza con buenas noticias. Vamos a imaginar que se corta la luz, ¿sí? Y no sé cuándo viene. De golpe, si me dicen viene en 36 horas, es una pésima noticia. Pero yo tengo una certeza para poder acomodarme, para poder tomar previsiones. De alguna manera, y con complejidades evidentemente una escala diferente, a nivel nacional es lo que uno hubiera imaginado. Sería mucho más interesante haber escuchado en boca del presidente que se supone que en crisis políticas, a diferencia de una crisis empresarial, es la máxima autoridad posible la que puede transmitir seguridades y certezas. Es eso, ¿no? Es un derrotero, es un camino muy claro de hacia dónde vamos. En parte existió porque se dejó entrever de la propia voz del presidente y mucho más en la fase económica en la conferencia posterior encabezada por el ministro Dujogne. No obstante ello, es interesante porque hay varias cosas que en el marco de la comunicación de crisis son lo opuesto que vimos ayer. Más allá de que guste o no, más allá del sesgo ideológico que pueda tener y más allá del efecto, ¿no? Lo primero es el exceso de dramatización y además el exceso de subjetivación. Voy a tratar de traducir estos dos elementos. ¿Qué es el exceso de dramatización? Cuando literalmente se ve una puesta en escena, ¿sí?, dedicada básicamente a producir emociones y no necesariamente a transmitir noticias, ¿sí? O este camino de certidumbre hacia adelante. Y el exceso de subjetivación es cuando, en este caso fue muy claro ayer, el dolor personal es mayor en el recordatorio de quien lo ve o la sensación personal de quien padece o gestiona esa crisis que quien la padece por fuera, en este caso la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto es interesante porque todavía, me imagino, habrá estudios rápidos, yo no los he visto, pero sí he tenido acceso a varios estudios en redes sociales, en donde más o menos de todo lo que se habló ayer, el 73% se mostró negativo o enojado con el discurso y el elemento principal dominante en esa reacción fue la ira, el enojo, ¿sí? Mientras que el 27% se mostró muy favorable y el elemento más importante que valoró es la confianza. Es decir, en geografía hay un término cuando existe la necesidad de definir límites en cadenas montañosas, que es las más altas cumbres que dividen agua, ¿no? Bueno, yo creo que ayer por el nivel de expectativas básicamente la gente intentaba buscar esa definición y fue el más alto discurso que divide agua, Mario, que me parece que sí. Pero no se le pedía o no se le pide precisamente eso a Macri, que sea más humano. ¿No fue más humano y no le termina hablando a la gente, no a los mercados ayer? Bueno, ayer en parte sí, pero evidentemente, más allá de esto, si uno analiza la reacción, desde el punto de vista del efecto, ha sido más perjudicial que positivo, ¿no? Porque además, es interesante tu planteo. La gente es un concepto, es un colectivo que de alguna manera involucra a todos, sin embargo el discurso, y para terminar con la idea de antes, de divisoria de aguas, tiene que ver, desde mi punto de vista, con una recreación de un discurso que literalmente pone en escena lo que más le sirvió al gobierno, que es la grieta, ¿no? Esta calificación moral de el futuro o el presente versus el pasado, de nosotros los honestos versus los corruptos, de los nuevos o los nuevos modos de hacer política versus el modo viejo corporativo. Y esto es interesante porque me parece que hay una definición política para nada romántica, muy realista, de que la gente para ellos básicamente es, en el marco de la definición de la estrategia presidencial, es básicamente apuntalar un voto duro, un voto firme, un voto radicalizado, que lo apoya, ¿sí? Pero claramente ese voto no es simétrico, no es mitad y mitad como lo fue en el balotaje. Ese voto es hoy está muy menguado, es mucho más chico, ¿sí?, por la erosión de imagen de estos días. Entonces me parece que el primer intento es solidificar eso y el segundo intento es
de alguna manera tratar de ampliarlo en función de recrear ese discurso polarizante. Ahora, yo imagino que en el entorno de Macri, el propio Macri sabrá que Macri no es Cristina, que tiene un núcleo durísimo, importante o no, pero un núcleo durísimo al que nada le hace mella. Digo, sabrá que llegó al poder con un núcleo duro que es mucho más chico que el otro lado de la grieta y con muchos votos que fueron circunstanciales, digamos, que esos votos hoy deben ser parte de esa ira de la que vos hablabas. Digo, ¿sirve eso que hace ayer teniendo en cuenta todos esos datos? Bueno, por los números iniciales es bastante difícil, ¿no? Yo diría que un primer punto, fíjense qué interesante, esto no refleja de ninguna manera la opinión pública consolidada, pero es una pista interesante, la reacción en redes, 73 a 27. Bueno, no es muy distinto de la opinión pública. En la opinión pública debe estar 70-30, la percepción del gobierno. En el mejor de los casos, 65 a 35 para el presidente. Para su gobierno el dato es real, 70-30. 70 en contra, 30 a favor. Entonces, me parece que el primer punto es consolidar. Y por esta reacción que decía, está consolidando un núcleo duro. El problema es qué pasa con el resto, ¿no? De arranque, el voto peronista hoy literalmente está afuera del círculo del consenso del presidente, y el voto masista, que no es poco, es el 20% del país, 4/5 partes también está afuera. Entonces, ante tu pregunta si sirve, bueno, es un signo de interrogante bastante interesante que habrá que ver, ¿no? No obstante ello, digo, más allá del eco político, hubo algunos hechos en la retórica de ayer muy interesantes, ¿no? Primero, los verbos dominantes. ¿Cuáles son los verbos más fuertes del discurso? El verbo del hacer, en sus distintas conjugaciones, especialmente en gerundio, haciendo. Esta idea de dinamismo, ¿sí? De que estoy presente, estoy activo. Y el segundo verbo, que es muy interesante y se asocia con otra cosa que voy a decir, que es el saber. Yo sé lo que ustedes sufren, en tanto empatía, yo sé lo que tengo que hacer en cuanto trayectoria, que no quedó clara ni explícita, de cómo llegar a esta idea del país normal, ¿no? Una visión bastante optimista. El tema es que este sé, ¿sí? Uno lo puede decir con niveles de aprobación altos. El tema y la gran incógnita para recuperar tu pregunta es si es creíble ese saber cuando en realidad, desde el punto de vista económico, el gobierno viene de traspié tras traspié, ¿no? Entonces, el gobierno pide confianza cuando no tiene el punto más básico inicial, el punto cero de la construcción de la confianza, que es la reputación, que me valoren positivamente por algo que he hecho. Y desde el punto de vista de la economía, de verdad que hoy es muy poco lo que en términos reputacionales el gobierno puede hacer. Entonces, eso sumado a la ausencia de autocrítica, que para mí el concepto autocrítico fue el gran ausente ayer, que ese sí hubiera sido también otro elemento de empatía, menos dramático, ¿sí? De generar, a ver, en la comunicación bilateral entre dos personas, se denomina que cuando yo quiero contradecir al otro, la primera recomendación que se recomienda, es la idea de arrancar asintiendo para luego poner el famoso pero, ¿sí? Bueno, ayer el gobierno arrancó literalmente negando cualquier atisbo de responsabilidad propia, no negando porque lo negó porque no lo dijo, no asumió una autocrítica y depositó toda la autocrítica afuera, en el contagio de Venezuela, en el mundo inestable desde el punto de vista financiero, en Trump, en el pasado, en la corrupción, en los cuadernos. Es decir, eso es lo que demuestra claramente un intento de discurso polarizante y de no asunción cabalmente de la responsabilidad. Más allá ¿No de debió hacerlo apenas asumió lo que hizo ayer? Bueno, yo creo que fue un muy buen discurso para el 2016, y no es una ironía, digo, es un discurso para mí descontextualizado, en el sentido de que en ese momento sí, su margen de apoyo, yo no sé si era al inicio o al primer año, e incluso ya con algunos traspiés económicos, esto tendría sentido. El tema es cuánta credibilidad tiene alguien en términos de plantearte la idea de que estamos saliendo cuando está perdiendo credibilidad en ese proceso, ¿sí? La comunicación de crisis muchas veces parte de no reconocer la realidad o de diagnósticos falsos, creyendo que uno habla todavía con el poder que tenía. Y si uno está en crisis es porque literalmente, aunque sea obvio, ha perdido el poder, ¿sí? Mario, ¿qué margen tiene este gobierno al que lo viene sacudiendo una pizarra? Porque la principal lucha que tiene Macri en unos meses de esta parte es la pizarra del dólar. De hecho, todo esto de lo que estamos hablando, todo es por culpa de las pizarras. ¿Qué margen tiene?
Bueno, yo no soy economista, digo, me parece que sería muy aventurado. No, bueno, pero a nivel sociológico. Económica. Sí. Bueno, exacto. Hay un elemento importante que de ninguna manera quiero caer en una visión pesimista, digo, pero hay que ponerle el ojo y tengan cuidado con la construcción de agenda en torno a esta temática. Todavía Argentina está discutiendo con números viejos el presente. Sí. Esto significa que vamos generalmente un trimestre atrasado para evaluar noticias. En estos días van a empezar a hacerse públicas distintos elementos que literalmente van conformando una agenda mucho más pesimista que la que tenemos. Hoy la crisis se sufre, pero todavía con estadística vieja. En pocos días la crisis se va a sufrir, pero con estadísticas actualizadas que va generando una desazón. Entonces, desde el punto de vista económico, hagan ustedes un ejercicio, pero ni siquiera preguntarle a un amigo. Ustedes mismos en la mesa de preguntar quién ha hecho una inversión significativa, quién tomó una decisión significativa, salvo gastarse 1.000 pesos para comprar dólares, o 3.000 pesos, o 100 pesos. Nadie. Entonces, ese es el problema, ¿no? Nadie hizo nada, o sea, estamos todos inmovilizados, paralizados y todos diciendo, bueno, desencillemos hasta que aclare, veamos qué va a pasar, cómo va a quedar. Y en eso, en definitiva, lo que vos decís, Mario, todos los indicadores irán seguramente hacia la baja. Lo que habla de una paralización de la economía. O sea, hay que ver qué se mueve cuando todo se empiece a mover, porque es verdad, hoy no te atiende el teléfono ni el que corta el pasto, porque está esperando a ver... totalmente. Es así. Entonces, digo, el nivel de expectativas sociales también repercute en las económicas, están muy asociadas, y las expectativas económicas, ustedes lo habrán visto, no hace falta que recupere la tendencia, tiene una tendencia descendente, en donde literalmente se ha producido en estos días un proceso peligroso, que es lo que llamo la normalización de 4 variables, ¿sí? Que están todas a las bajas con la misma intensidad y el mismo sentido, que es expectativas a la baja, económicas sociales, ya significo. Valoración del área de economía, esto implica credibilidad, bajísimo. Valoración del gobierno general, bajísimo, y valoración del presidente, bajísimo. Quizás el presidente está un poquito más arriba que las otras 3 variables, pero muy poquito. Entonces, de verdad que cuando nos preguntamos por qué no es creíble, bueno, porque esta normalización va generando un combo de difícil salida. Entonces, la pregunta es, y este es el dilema político que no tiene respuesta, ¿sí? Y que podría incluso resultar muy bien para el gobierno, ojalá así sea, es ¿qué discurso elijo? ¿Elijo el discurso del drama apostando a la confianza o elijo el discurso de la racionalidad para aquel que tiene un peso, para aquel que tiene que tomar una decisión? Ya tomo una decisión, aunque sea condicionada, aunque sea adversa, muy clara y contundente de cara a lo que sigue. Bueno, ayer solamente hubo algunas pistas, diría, desde el punto de vista económico, no todas, ¿sí? Tampoco creo que fue un proceso justo cómo se está solucionando el costo de la salida de la crisis, ¿sí? Los grandes exportadores, hoy veía un número desde enero a hoy, aún con retención, su margen de ganancia aumentaría un 90%. Pregúntenle a algún trabajador asalariado o a un responsable de una pyme si efectivamente ha tenido un margen equivalente. No solamente que no tenía un margen de ganancia, sino que al contrario, el margen es descendente. Entonces, digo, de verdad que hay un complejo camino hacia adelante donde, para colmo, esta idea de agrietar, que insisto, ya no es 50-50, es una grieta asimétrica, con A adelante, asimétrica. Ayer el discurso no fue un discurso que apunte a una conciliación o a un diálogo institucionalizado. Creo que Macri hoy es más Macri que nunca, con un gabinete más chico, con un gabinete mucho más afín, menos abierto, ¿sí? Menos poroso a visiones externas, en un proceso donde el propio presidente se encargó ayer de unificarlo como el proceso más importante que se viene, que es la discusión del presupuesto. Y ese también es otro problema político, en donde el gobierno se cierra desde el punto de vista del diálogo a la oposición, pero por otro lado pide la aprobación del presupuesto, ¿no? Son dilemas complejos y por eso insisto, la diferencia entre una comunicación de crisis, que es un poco más fría, más fría a secas, que está cargada de sobriedad, pero que también aporta certezas frente a un discurso dramático, frente a una arenga, más bien optimista, de un juicio moral en donde el propio presidente ya no tiene la vara del juicio moral como la tuvo al principio. Me parece que estamos en un equilibrio muy delicado que el gobierno decidió jugar, apostando a una minoría que lo apoya para que crezca un poco, pero que hoy, insisto, hacia adelante genera signos de interrogante bastante interesantes. Mario, muy amable con nosotros, una clase de comunicación política, prácticamente el análisis, ¿no? Una radiografía de lo que fue la comunicación de ayer del presidente. Gracias y muy amable, hasta prontito. Por favor, agradecido yo, un verdadero gusto. Chao, el doctor Mario Riordan.